tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Hangout de Cuatrinca. Estamos estrenando nuevo horario. Vamos a ir de 10 a 12 de aquí en adelante. Así es que usted está invitado para participar en esta conversa. Simplemente tiene que ir a Google Plus y ingresar a Willax Hangout, Willax Televisión. Hace la convocatoria y automáticamente usted va a estar ya junto a nosotros para conversar en este Cuatrinca. ¿Qué tal ha pasado Navidad usted? Muy bien, qué bueno. Ya estamos con nuestros invitados aquí. Voy a presentarlos a Giovanni Vizcardo desde Washington, D.C. en los Estados Unidos. Osvaldo Carpio desde una elegante oficina, un estudio espectacular con tantos libros que lucen bien cuidados. Y Roberto Núñez, que tiene un cuadro de Van Gogh, creo, en la espalda y que luce también espectacular en su oficina. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado Navidad? Bastante bien. Oye, Samuel, no has hablado de mi cabeza clava aquí atrás. Oh, sí, es verdad. Oye, ¿estás en un museo tú? Exacto, un poco aquí en naftalina. ¿Nevó o no en Estados Unidos ayer y tuvieron una blanca Navidad? No nevó. Bueno, aquí en el área de Washington DC no nevó. Solamente las montañas, a 2 horas más o menos de aquí de Washington DC hacia el oeste están las montañas del Shenandoah. Entonces eso hace de que cualquier cosa, cualquier precipitación que suceda llegue solamente hasta ahí nomás y ya no pase pues al área de Washington DC. No estamos nosotros más cerca de la costa que de las montañas, entonces no nos llega en realidad nada, a menos que sea un huracán, ¿no?, que viene del este. ¿Pero con frío? Frío sí, un poquito. Estábamos más o menos a unos 2 grados centígrados Celsius, más o menos unos 38, 36 Fahrenheit, pero la nieve solamente se da entre 5 grados centígrados y menos 5, ¿no? Grados centígrados. Más frío no nieva y más la temperatura más alta a 5 grados centígrados ya pues es lluvia, ¿no? No es nieve necesariamente. Oye, ¿qué tal lluvia ayer? Al menos por donde yo vivo, una fuerte llovizna, como si fuera el mejor día de invierno, y así fue la celebración de Navidad. Osvaldo, en tu caso, por tu zona, ¿también llovió o solamente fue por mi zona? Yo he estado entre Miraflores y Surco, en el límite, y sí, la sorpresa fue que en el momento que se reventaban los cohetes, Ajá. empezó una llovizna y luego se sostuvo hasta me imagino que hasta las 3, 4 de la mañana, porque yo ya a esa hora estaba durmiendo. Pero fue una llovizna como las de siempre, ¿no? En el verano, en diciembre, siempre que yo recuerdo han habido pequeñas lloviznas, son muy agradables. Oye, una cosa, ¿hay algún equipo prendido? Porque se está repitiendo las voces. O hay un televisor o una computadora, escucho un eco, por si acaso. Sí, hay un eco, sí. Por si acaso, si alguien tiene el eco de su televisor, póngase sus audífonos y así es mucho más sencillo en la conversación en este Hangout. Vámonos Bueno, con pero estuvo Roberto. muy bonito, ¿eh? Sí, Todo la estuvo muy pasaste bien, bonito, ¿no? sí, con mis hijos, mis hijas, una de mis hijas está en España, nos conectamos por internet, estuvimos conversando, ella estaba con una amiga, estoy estudiando con ella una maestría en guión de cine, video, televisión, etcétera, Ah, y mira qué también bueno. China, así que estuvimos hablando de Lao Tzu, de Confucio y de otros filósofos pensadores chinos, se reían mucho y estaba muy bonito. Y estuve con Paloma, después con Francisco, con ¿Y mis Osvaldo, hijos. te conectaste a través de Google Hangouts? También, pues claro, pero también por el Facebook. Nos está haciendo la competencia entonces aquí. Todo muy bien, ¿ah? Oye, pero no súper. estuvieron hablando, Osvaldo, no estuviste hablando con la candidata a Miss Universo, una de muchos años atrás, que le preguntaron quién era Confucio y dijo el que creó la confusión. El que creó la confusión, simpaticísimo. Sí, de Miss Panamá. El chino Era dijo Miss así, Panamá, ¿no? el chino japonés que creó la confusión. Esa fue su respuesta exacta, es verdad. Sí, el chino japonés que creó la confusión. A mí se me quedó grabado porque Confucio es un extraordinario pensador, bueno, para la filosofía europea, occidental, la continental y la europea, la universal, el pensamiento chino o el pensamiento oriental no es considerado filosofía, sino pensamiento, nada más, ¿no?
Y para mí, sin embargo, los chinos lo consideran a Confucio el Kant de Asia, ¿no? El Immanuel Kant de Asia. Oye, Sus propuestas son muy interesantes. Ajá. ¿Qué les regalaron para Navidad? Yo voy a compartir porque mis hijos son divertidos regalándome. Oye, me regalaron una longboard, que es un skateboard, es un skateboard más grande que lo normal, ¿no es cierto? No porque yo sea un aficionado a ese deporte, ¿eh? Es más, me gusta verlo, nada más. Pero ellos sí practican un poco de skateboard, patinaje, y me dijeron para acompañarlos. Así que ya saben, no sé si su regalo fue para ponerme en problemas, o quieren que me fracture algún brazo, una pierna, o porque realmente quieren compartir conmigo y están seguros que su papá puede hacer skateboard. Es que papá lo sabe todo y papá lo puede todo, ¿no? ¿A ti qué te regalaron? Sí, es verdad, eso piensan ellos a esa edad, ¿no? ¿Puedes compartir qué te regalaron? Yo sí puedo compartir acá. Mi hijo, Carlos Carpio, me regaló un libro de Krishnamurti que se llama El arte de vivir. Ah, mira qué lindo. Alejandra me envió un regalo desde España, pero que todavía no lo he podido ir a recoger porque lo llevaron a La Molina y los de La Molina se fueron fuera de Lima y no regresan hasta el 7 de enero, así que recién lo vamos a poder recoger. Bueno, Paloma coincide con Bajada de Reyes, ¿no? Vas a recibir tu regalo. Sí, es lo que dije, exacto. Y Alejandra Paloma me regaló un vino maravilloso, mi vino favorito, que es un Carmener, un tinto Carmener, y un video también. Ah, mira. Bueno, me han regalado varias cosas. Yo también les he regalado libros y cosas interesantes. Giovanni Vizcardo, tú que estás allá, no te voy a preguntar qué te regalaron, sino al estilo de allá, ¿qué te trajo Papá Noel, Santa Claus? Bueno, te comento que aquí lo usual es regalar chocolatitos y vino, ¿no? Vino rojo, tinto, ¿no? Vino tinto. Pero mis hijas no están en España, están aquí conmigo, así es que son pequeñas todavía. Pero sus sonrisas y lógicamente la alegría que me dan para mí me hace la Navidad todos los días, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijas? ¿Qué edad tienen tus hijas? 5, 3 y 1. 5, 3 y 1, están pequeñitos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No pierde el tiempo. La última vez que mi mamá me dijo que se enteró que me estaban haciendo la última, me dijo que me iba a regalar un televisor para ponerlo en mi cuarto. para que tengas otras cosas que hacer. Oye, Roberto, ¿y a ti, maestro, qué te regalaron? Roberto, ¿me escuchas? ¿Qué te regalaron a ti? Bueno, en realidad, Papá Noel se portó bastante bien conmigo. ¿Ah, sí? Sí, en realidad, bastante bien, me fue bastante bien. Sí, gracias a Dios, mis hijos, mi esposa se portan bastante bien conmigo. Y en mi caso hay una particularidad, hoy día 25 es santo de mi papá. Ah, mira. Entonces, siempre es agradable estar todos en familia, ¿no? Sí, mis papás, mis abuelos, en casa de mi hermana con su esposo, con mi sobrino. Todo muy bonito, ¿no? Armonía familiar, compartiendo, muy agradable todo. Oye, y el presidente Ollanthumala hizo un spot y saludó a todos los peruanos. Tengo la frase exacta que dijo: que la magia y la ilusión de estas fiestas llegue a cada uno de sus hogares y los colme de alegría y esperanza. Así que un spot muy bien producido, ¿eh? El presidente junto a su familia, compartiendo con otros peruanos, hizo su saludo navideño. Has hecho una tradición, pues, esto, ¿no? De que los presidentes se vayan en esta Navidad hacia las emociones y los sentimientos de los peruanos y hagan su saludo así bien personalizado. ¿Qué les parece ese concepto de los presidentes? Mira, personalizando a mí me parece que lo de Ollanthumala es bastante positivo en el Perú, porque si nosotros nos ponemos a pensar desde el 90 hacia adelante, con Fujimori peleado con su esposa, la encerró, le puso inyectables, la durmió, a esta pobre señora la torturaron, le prohibieron hablar desde el momento que denunció el tema de la ropa usada, ¿no? Entonces tuvimos 10 años, una primera dama que era la hija, que ahora es madre, pero que en esa época pues tuvo un papel interesante, pero la familia nuclear estaba deshecha, ¿no?
Luego vino Toledo, que no reconoció a la hija, después la reconoció, luego tenía una relación tensa con la esposa, mucho conflicto, etcétera. Es decir, Toledo no fue una imagen de unidad familiar, más bien fue una imagen súper desagradable, porque yo siempre he pensado que en esa época todos los hombres machistas que no querían reconocer a sus hijos y asumir sus responsabilidades, seguramente tenían como ejemplo negativo a Toledo, ¿no? O sea, para tener una imagen así de presidente realmente deleznable. Y luego vino Alan García, que en pleno ejercicio del poder, para mí hizo una presentación espantosa, contándole a todo el Perú que le había sacado la vuelta a la mujer, y la mujer, la pobre esposa, a un costado escuchando cómo él era un macho que le sacaba la vuelta y cómo ella lo perdonaba. Y al poco tiempo después se separaron en medio de chismes, y etcétera. También fue una imagen sumamente desagradable, poco ejemplar, poco edificante para el país. Y luego ha venido esta pareja, Ollanta Humala y Nadine Heredia, que me parece que tienen ese lado positivo, esa fortaleza, ¿no? Son esposos, tienen hijos, pese a que Ollanta está sumamente peleada con el padre y con el hermano, por lo menos ellos defienden la familia nuclear, ¿no? Es ella, Nadine, Ollanta Humala y sus dos hijos, hablan de ellos, expresan su preocupación, ella cuenta que puede ser parte del marketing, puede ser parte de la forma de vender a la pareja presidencial, pero es una forma edificante, ¿no? Yo creo que en un país en el que la familia está tan destruida, tan golpeada, tan maltratada, la institución familiar requiere ser fortalecida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esto me parece que ayuda a unir al Perú. El Perú es, en realidad, en Estados Unidos yo mucho he escuchado hablar de la familia norteamericana, en otros países también, y en el Perú tenemos que hablar de las familias peruanas. En realidad la política sirve para que las familias estén unidas. Yo siempre he dicho que el Ministerio de la Mujer no debería llamarse Ministerio de la Mujer, sino Ministerio de la Familia Peruana, porque el tema de la familia es esencial. Si la familia no camina nada, todo lo demás es una ilusión, ¿no? Entonces, puede decir alguien que uno es conservador, lo que quiera, pero conservar la familia, preservarla, que existan relaciones democráticas, de respeto entre los esposos, de respeto de los padres hacia los hijos, de los hijos de los padres, buscar relaciones armoniosas, ¿no? Si nosotros construimos familias consistentes, vamos a construir un país consistente. Yo creo que uno de los graves problemas del Perú es que no tenemos familia. La mayor parte de las familias carecen de padre. Creo que es más de un tercio de hogares en los cuales, sobre todo en los sectores populares y medios, donde la mujer hace de papá y mamá, trabaja y hace todos los quehaceres del hogar, ¿no? Falta el padre, y cuando el padre está, a veces es un padre abusivo, prepotente, autoritario, etcétera, ¿no? O sea, hay un padre ausente y a veces un padre que no reconoce a los hijos. Eso me parece una maldad extrema, ¿no? No reconocer a los hijos. Ahora, un tema también interesante que tú estás planteando en esta conversa es la diferencia familiar que existe en cuanto a ideas y que se ha hecho muy mediático entre el padre, el presidente, sus hermanos y propiamente dicho el presidente de la República con su familia nuclear, ¿no? Sus hijos y su esposa, la primera dama Nadine Heredia. ¿Habrá sido complicado, planteo yo, esta celebración de Navidad para la familia presidencial, teniendo en cuenta esta diferencia, estos desacuerdos que se han hecho públicos a través de la televisión, de los medios de comunicación, entre lo que piensa el presidente, su esposa y lo que piensan de su gobierno, sus familias más cercanas como sus padres, su madre y sus hijos? Complicada, ¿no es cierto? Sobre todo en este mensaje que mucho se trata en la Navidad como una temática de obligación, es decir, la unidad familiar, la armonía, la paz entre los seres queridos y que las diferencias sean limadas y las asperezas sean superadas en esta Navidad. ¿Habrá sido complicado? ¿O
de repente ya superaron esos problemas. ¿Cómo ven Yo ustedes pienso, esa situación? sí, yo desde el punto de vista exterior, ¿no? Soy peruano 200%, pero y leo constantemente, no estoy ahí físicamente y eso a veces me produce cierta envidia porque yo quisiera estar ahí, quisiera estar en realidad con mucha gente, con todos los hermanos peruanos y tratar de salir adelante, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Pero desde aquí estoy tratando también de hacerlo. Entonces la impresión que tengo, y justamente en comparación con la vida política de aquí, de los congresistas estadounidenses, de la familia presidencial, esas cosas no salen. Es decir, si sale algo de algún hermano o de algún primo, aquí se va hasta probablemente la tercera generación o cuarta generación para ver si en realidad se ve afectada la imagen, no la reputación de un político. Aquí hay asesores, los candidatos, ya sea congresales, ya sea presidenciales, ellos contratan a asesores para ver que ellos revisen qué cosa va a afectar en la imagen. Entonces, que todo esto se produzca de una manera tan abierta me sorprende mucho, ¿no? Porque eso da a entender efectivamente que la familia es media disfuncional, pero claro, la familia nuclear puede dar una presencia ecuánime, una imagen ejemplar, pero eso contrasta, ¿no? De una manera totalmente extrema en cuanto a cuando salen estas cosas del hermano, ¿no? Y no solamente de uno, sino de dos, y ellos en contra, y el padre hablando también de yéndose en contra de los valores hispanos y los valores latinos y peruanos, ¿no? Hablando un poco de cómo es que la marihuana se puede fumar, si es un poquito, pues es un poquito, no es mucho tampoco, ¿no? Hay que respetar eso. Entonces, ¿dónde estamos, no? El que el padre del presidente diga eso. ¿Qué piensas, Roberto, de este tema que estamos conversando? La complejidad de estas celebraciones navideñas del presidente de la República, cuando tiene una familia, padres, hermanos que están en su contra, y cuando la armonía y la unidad familiar es lo que se proclama en las Navidades siempre. Bueno, en primer lugar yo rescato lo que ¿no? Esa sensación de unidad de valía presidencial teníamos hace mucho, ¿no? Lastimosamente, pues, cuánto eso es marketing o cuánto eso es campaña electoral, de alguna u otra manera podría empañar si realmente eso es sincero o no. En cuanto a los familiares cercanos, bueno, si bien es cierto, vivimos en una sociedad en la que cada uno puede opinar libremente en función a lo que cree es su conciencia, pues también existe un sentido de familia, ¿no? Yo creo que en nuestra historia republicana no existe un ejemplo así. No logro entender cómo el principal enemigo político del presidente de la República es su propio padre. No, don Isaac Humala, si bien es cierto, puede ser entendido como un señor senil, es una máquina de disparar idioteces. O sea, todos los días habla tontería y media. Y los medios de prensa pues son culpables por darle tribuna a un señor que está totalmente chiflado. Yo quiero poner un comentario, una reflexión. Recuerden ustedes cuando en una elección pasada el Lourdes Flores hizo un comentario que se tomó mal, ¿no es cierto? Creo que le dijo a Eugenio de Harvard al señor Toledo cuando era candidato, y qué duda cabe que casi fue el detonante que le costó la elección a Lourdes Flores. Acá el señor Isaac Humala es una máquina de hablar tonterías. Fusilemos a los homosexuales, que los cobrizos son mejores que los blancos, que esto de acá sea fusil, que ya le toca a los militares. Nadie periodísticamente le pone el alma. O sea, realmente es increíble. Yo imagino que el presidente de la República en su intimidad máxima con la esposa, pues se debe dar cabezazos contra la almohada, contra la cama, porque realmente es increíble, como repito, que tu principal enemigo político sea tu propio padre.
bueno, más allá del hermano que está pues absolutamente desquiciado, ¿no? Yo preguntaría también dónde a lo mejor le dolió la uña y tuvo que irse de emergencia a 5 para las 12, ¿no? A una clínica. Pero al margen de eso, ¿no? Realmente me da mucha pena que el presidente de la República no encuentre por lo menos la paz, el sosiego ni el respeto dentro de la unidad familiar más cercana, ¿no? Recogiendo el comentario de hace unos minutos, Osvaldo, caray, si ni siquiera tu familia te apoya, realmente es difícil la decisión del presidente Humala pues con esta familia que Diosito le ha dado, ¿no? Osvaldo, entonces con todo nuestro análisis estamos pensando que el presidente Ollanta Humala pasó una Navidad muy triste sin su familia. Digamos, yo quisiera añadir ahí, dentro de lo que se ha dicho, que Roberto dice que es un chiflado y que habla idioteces, ¿no? Y yo quiero decirle que el papá de Humala fue militante del Partido Comunista, o sea, y él sigue siendo comunista, el papá, ¿no? Ahí está, ahí está. Esta es una familia comunista, o sea, es una familia comunista unida ideológicamente, por ideología, o sea, no es una familia unida por el amor fraternal, el amor filial, el amor como núcleo que une al padre con los hijos y a los hijos con los padres y a los hermanos entre ellos. No, ahí lo que los une es la lucha ideológica, porque el padre, después de ser comunista, se convierte en nacionalista. Entonces él funde comunismo con nacionalismo, lucha de clases con lucha de naciones, ¿no es cierto?, de rechazo de una nación a otra, y a ese nacionalismo le une la lucha de razas, porque él es como Hitler, él cree en la superioridad de la raza cobriza por encima de las otras razas, como si las otras razas no fueran, los seres humanos no fueran todos iguales. Sí, dime, Roberto. Osvaldo, ¿tú te imaginas cuando Ollanta era niño y le decía, papá, cuéntame un cuento para dormir? ¿Qué le contaría a este señor? Me imagino la toma de la corazada de Potemkin, la insurrección rusa, cómo Stalin se acabó con el campesinado, mató a 30 millones de personas, ¿no? O cómo Fidel Castro fusilaba a los homosexuales, ¿no? Y cómo había que luchar contra el comunismo. Seguro. Pero hay una cosa que hay que rescatar del presidente Ollanta Humala, es decir, cuando él llega a ser presidente, precisamente, ya sea de una manera a voluntad o una manera obligada, pero ya no pintaba, en el momento en que él entra y se da cuenta de que ser presidente de la República es otra cosa, no sigue la hoja de ruta, no sigue toda la agenda que pregonaba cuando era candidato. Claro. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que se paró y excomulgó con casi toda su familia, ¿no? Es decir, los padres, los hermanos, y eso es rescatable, ¿no? En realidad el presidente ha sentado cabeza. Seguro, muy presidente, como decimos aquí en los Estados Unidos, no será presidenciable, no todo el mundo lo va a querer, porque a él también se le escapan algunas cositas que dice que no parecen de presidente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo era que le decía a los periodistas que había que le iba a mandar a la punta del cerro al periodista? Me acuerdo hace unas semanas dando esas declaraciones, entonces... yo no sé si sea el mejor presidente que hayamos tenido, pero pienso que hasta el momento se está portando de una manera moderada, ¿no? Y eso es bueno para el país, para la salud en general, salud económica, política. Estábamos hablando de la familia de Humala, y yo lo que estaba hablando es de la familia, y más bien creo que Humala tiene muchísimo, desde el punto de vista familiar, tiene un enorme valor, porque cuando tú estás en el poder, tienes la angustia diaria de los problemas, tienes las tensiones diarias, tienes que tomar decisiones y decisiones de Estado. En ese ámbito de acción diaria, Nadine Heredia cumple un papel fundamental. Yo no sé por qué la critican tanto, porque esta mujer, esta primera dama, es una persona que le ha dado a Ollanta Humala, le ha dado equilibrio, complementariedad, ha sido lo que comúnmente se llama la media naranja, ¿no? Es el yin y el yang, ¿no? Es el día y la noche, es el equilibrio. Entonces, yo creo que eso es lo rescatable, y me parece que cuando tú, Samuel, contabas lo del spot
que habla de la magia, de la alegría, de la Navidad. Efectivamente, el ser humano pues requiere magia, requiere alegría, requiere compromiso, requiere creatividad, y una familia es eso. Pero te imaginas una familia, por eso quisiera volver al tema, para que la gente entienda lo que es el comunismo. O sea, cómo es que abandonas el amor y conviertes la familia en un campo de la lucha de clases, en donde un hermano es nacionalista, ultranacionalista, etnocacerista, insurreccionalista, criminal además, porque un oficial del ejército preparado para la guerra, me parece que es una cobardía que en un momento asalte una comisaría. Eso es una maldad, porque un policía no está preparado para la guerra, y él era un oficial que se lanza a tomar una comisaría, y por supuesto eso termina en una masacre. No tienen nada de acto heroico. Un hermano así, otros hermanos, otro que es una suerte de comerciante internacional, el que viajó a Rusia, etcétera. Ulises. Ulises. No, Ulises es el que perdón, Ulises es economista. Alexis. No, el menor. ¿No? Es Alexis. Alexis. Es bastante díscolo y no llega a entender porque el comunismo es despótico, no es prepotente, es autoritario, son los dueños de la verdad. Él siente que va a Rusia y que el Perú debería negociar con los rusos, pese a que ya Rusia no es comunista y es el peor capitalismo, ¿no? Que es resultado de las mafias que había en Rusia y del poder omnímodo que tenía la burocracia, ¿no? Ese tipo de capitalismo bastante corrupto, pero en fin, eso les gusta. Y el otro hermano, Ulises, que es un hombre, parece el más centrado, economista, etcétera, pero evidentemente todo es parte de una familia ideológica. O sea, debe ser muy difícil que la unidad familiar se constituya sobre la base de una ideología. O sea, en el momento que tú ya tienes otra ideología, ya te peleaste con el papá. Y si el papá es intolerante, como que parece que lo es, ¿no? Es terrible. Es una división dentro de la familia. Imagínense que el comunismo, con ese tipo de concepción etnocacerista, nacionalista, tomara el poder. Si así está dividida la familia, ¿cómo estaría dividido el Perú? Por eso tampoco yo no entiendo cómo hay gente que concilia marxismo, leninismo con cristianismo. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Una propuesta basada en el amor, en el perdón, la reconciliación, en el entendimiento, el renacimiento, y la otra propuesta que es basada en el odio, la lucha de clases, la confrontación y el aplastamiento de las ideas distintas, la intolerancia en suma, ¿no? Roberto. Así es. Lo que yo quería también era agregar, ¿no? Que también creo que hay una hermana en Europa que es muy activa en protestas contra el gobierno del hermano. Sí, ¿no? Por eso yo, dando el comentario de Osvaldo, y como les digo, si bien es cierto, cada uno de nosotros pues tiene una forma distinta de entender la vida, hay formas y hay mecanismos, no hay que olvidar que ellos son la familia presidencial. Entonces estos debates terribles no pueden ser mediáticos, no pueden ser mediáticos. Ahora yo me pregunto cuánta responsabilidad el patriarca de la familia hay en el hecho de que Antauro esté preso ahora, ¿no? Esa deformación ideológica, esa manera tan cuadrada que tiene de ver la vida Antauro Humala, pues eso ha venido lastimosamente. El padre es el principal responsable de que este señor ex militar esté donde esté, y realmente es muy triste desde el punto de vista de ser humano, ¿no? Desde el punto de vista de ser humano, porque como dice Osvaldo, acá las cosas hay que llamarlas como tenemos que llamarlas, ¿no? El Tribunal Constitucional ahora creo que quiere cambiarle el tema y quiere acusarlo por robarse una billetera, ¿no? Pero acá las cosas hay que llamarlas por su nombre, como lo ha dicho Osvaldo. Es un intento de asesinato que trajo consigo policías muertos, una toma de calle, una toma de comisaría, zozobra nacional. Este pata está donde tiene que estar. Pero la pregunta y la reflexión desde el punto de vista humano es cuánta esa responsabilidad se le atribuye al padre por haberlo deformado ideológicamente, y sobre todo de esa manera tan visceral, ¿no? Roberto, es el odio. Salen los ojos, exuda odio,
Correcto, ¿no? Ese odio pues trasciende cualquier diálogo político, cualquier intercambio, y miren a dónde lo ha llevado, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una pausa en este hangout y volvemos más con esta conversación? Porque a mí me parece interesante todo lo que estamos conversando, pero sobre todo resaltar cómo se ha protegido con una coraza el presidente Ollanta y cambia el concepto, al menos eso es lo que transmite, a través de su familia presidencial, con una familia muy compacta, muy unida, donde comparte, eso es mi punto de vista, donde comparte decisiones grandes con su esposa Nadine Heredia. Algunos lo ven mal, otros lo ven bien, porque finalmente es la pareja presidencial y es inevitable que un presidente en sus tomas de decisiones, cuando está en un momento muy familiar, muy íntimo con su esposa, no tenga que compartir las ideas que se le cruzan por la cabeza o las dudas que se le cruzan por la cabeza ante un determinado tema. Eso es obvio. Cualquier pareja que convive tiene esas experiencias, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si volvemos con todo ese análisis después de una pausa? Gracias, Juan Brillos. En Lubal Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Por eso, presentamos el nuevo Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado. Para recorrer un largo camino, Móvil Super, larga vida para tu motor. Distribuido en Lima y todo el sur del Perú por Lubal. Él ya probó Tarí. Ella también probó. Y ellos la aprobaron. Es la nueva crema de ají Tarí, inspirada en los mejores secretos e ingredientes del Perú, con ese toquecito picante en su punto. Que va tan bien con todo. ¿Qué esperas? No te quedes sin probarla. Descubre Tarí, descubre nuestra rica herencia. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Si yo me pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. En estas fiestas estamos en la provincia de Cotabamba, región Apurímac. Hoy va a empezar el Jaguar Fiesta. Revive una de las fiestas más importantes de nuestros Andes. Esto, señores, es el Jaguar Fiesta. Este 25 de diciembre y 1 de enero a las 7 de la noche en Serpentina del Perú, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ya estamos aquí una vez más en este Cuatrinca, conversando con nuestros invitados. Usted puede unirse a esta conversación en Google Plus y busca Willax Televisión y simplemente pone entrar a Hangout y ya automáticamente va a estar participando con nosotros. Estamos tocando un tema interesantísimo, que tiene que ver mucho con la Navidad y el mensaje este navideño de la unión familiar, la armonía entre la familia, la paz y la superación en esta Navidad de algunos desacuerdos, inconvenientes de repente que se tuvo, porque en las relaciones humanas suele ocurrir, pero la Navidad concentra pues todos estos temas e invoca, hace un llamado a solucionar estos problemas con el espíritu navideño y de aquí en adelante empezar un 2013 con mejores formas. Vamos a hacer una pausa. Gracias.
Así es, ñañito, si no has pasado por tiendas Viva, no has vivido nada. En Viva encuentras ofertas, descuentos y promociones en los mejores productos. Por ejemplo, en el Pisco Valle Ambrosio. Es el mejor pisco Italia del Sur. Es hecho con uvas del desierto y es destilado en Arequipa. Te cuento que no raspa cuando pasa y al día siguiente amaneces más fresco que una uva. Pisco Valle Ambrosio solo se vende en tiendas Viva que atienden los 365 días del año en las estaciones de servicio PEXA de todo el Perú. ¿Qué estás esperando? Ven a Viva y vive la diferencia. Cuando le preguntamos a las mamás del Perú cuál es el detergente que siempre les ha dejado la ropa impecable y bien cuidada, ellas responden: Bolívar, Bolívar, Bolívar. ¿Y cuál es el que deja la ropa blanquísima? Bolívar. ¿Y cuál es el detergente que siempre se ha preocupado por cuidar su ropa y sus manos? Bolívar. Es que Detergente Bolívar tiene potencia para lavar y cariño para cuidar. Solo Detergente Bolívar lava con potente cariño. Sol TV Noticias, edición norte. Todos los hechos noticiosos que suceden en el norte los llevamos a todo el Perú, en vivo y en directo, desde los estudios centrales de Sol TV, la mayor plataforma informativa de la televisión del norte. Llega a todo el territorio nacional, con el más completo resumen en Sol TV Noticias, edición norte. Todos los días, el Perú se informa mejor y usted lo ve en nuestra cadena hermana, Willax Televisión. Sol TV, la señal del norte, y Willax Televisión, noticias que sirven, juntos haciendo historia en la televisión peruana. Claro. Ya estamos aquí una vez más en el Hangout. Oye, en lo mejor de mi rollo, como se diría, de mi discurso, se fue la señal vía internet. Ese es el problema de la tecnología. No me boicotee, por favor, computadora, no me boicotee. Hay que hacerle cariñito acá a la laptop para que nos trate bien. No me boicotee, no me boicotee. No, les decía precisamente que esa convocatoria que hace la Navidad ha hecho que el presidente desarrolla una especie de coraza, ¿no?, de protección y transmita otro concepto de lo que es familia en relación a lo que es su familia de padres y hermanos. O sea, el núcleo familiar de su esposa, sus hijos, da otro mensaje. Eso es al menos lo que yo percibo. ¿Ustedes perciben lo mismo? Es decir, que el presidente ha desarrollado una coraza y está transmitiendo lo que de repente discrepó por mucho tiempo dentro de su familia y que no está poniéndolo como práctica diaria en su familia nuclear con su esposa, la primera dama, y sus 3 hijos. Bueno, yo pienso que un poco como lo comentábamos con Osvaldo en interno, ¿no?, acerca de la importancia de contratar a asesores. Yo pienso que el presidente Ollanta-Humala es cierto que tiene problemas, y lo mencionaba, ¿no?, también Roberto en su momento, de que no puede ser que el principal enemigo del presidente sea su propio padre, ¿no?, por lo menos que eso se vea, ¿no? Para mí ha llegado el punto en que esto me parece una pantomima, esto me parece de que tiene un propósito mediático, ¿no?, de que no es que se lleven así en realidad, no, que esto lo tienen que presentar de alguna manera, y si en realidad es cierto, pues al parecer no conocen lo que es tener un asesor, ¿no?, o más o menos lo que significa contratar a un profesional que ve cuestiones de imagen. Ahora, Giovanni, te hago una pregunta. Si esto fuera simplemente una forma de hacer el tema mediático, ¿cuál es el interés de la familia del presidente? Es decir, que no se lleven así, y del propio presidente aceptar esta especie de jueguito mediático de discrepancias y problemas familiares y discusiones. ¿Cuál es el propósito? Yo siento que es real esto. El presidente Ollanta-Humala lo ha dicho muchas veces, ¿no?, cuando era candidato presidencial, lo del refrito, ¿no? Es un refrito, constantemente decía, ¿no? No olvidemos que dentro de la farándula también existe esa estrategia, ¿no? Cuando una persona, ya sea de Chollywood o de Hollywood, que inventan romances, a caer su imagen, no sale en los periódicos, pues le inventan una historia, ¿no? Comienzan a sacarle para que las personas otra vez entren
a interesarse, a atraerse en esta persona, ¿no? Yo pienso de que o es esa estrategia que están tratando de llevar, que si la imagen del presidente baja, o que si no se habla mucho del presidente, o que si el presidente no sale mucho en la prensa, entonces tienen que sacar estas cosas, ¿no? Pero si no es así, si en realidad todo esto es auténtico y genuino, no pienso de que sea bueno no solamente para la salud mediática del presidente, sino de todo el país. No olvidemos de que ahora en un mundo globalizado no solamente se habla del Perú, sino es el Perú en Sudamérica, el Perú en sus relaciones con Europa, el Perú en sus relaciones con Asia. No olvidemos que a Bucaram lo sacaron, ¿no? Porque creían de que al señor le faltaba un tornillo. Recordemos eso también, ¿no? Entonces, claro que no creo que lleguemos a eso, pero eso da a entender de que algo está pasando, de que o no se dan cuenta, el presidente Ollanta-Humala no se da cuenta cómo es que genera, cómo es que la reputación de nuestro país se va en picada a raíz de estas cosas que hacen con la familia, o quizás de que no tiene un asesor como debería tenerlo, ¿no? Yo pienso que es importantísimo tener un asesor y cada vez que sucedan estas cosas tratar de reducir la atención que se le da y no por el contrario generar más y más melodrama, ¿no? Sí, yo tengo una consulta. ¿Por qué o en todo caso se la planteó Samuel? Miren, vamos a cambiar posiciones. Desde el punto de vista de Samuel, ¿cuál sería el interés de tener tan periodísticamente en la palestra a don Isaac Humala? Que yo recuerdo, pues, más allá de las esposas o qué sé yo, pues nunca había un interés del público por saber qué opinaba el papá, la mamá o el tío del presidente. Entonces, ¿por qué en este caso particular es tan mediático el papá del presidente? Yo quisiera intervenir en ese tema, porque yo no creo que en este caso se trate de una estrategia del presidente de la República. Me parece que estaríamos completamente equivocados, porque no es algo que lo ayude, es algo que más bien le hace daño, es un tema absolutamente corrosivo. Pero para eso yo me remito a las fuentes que ha bebido el padre del presidente Ollanta-Humala. El presidente Ollanta-Humala era un comunista, de los que llaman comunistas prorrusos, ¿no? Los prosoviéticos. Un comunista ortodoxo. Incluso, como ustedes saben, Mario Vargas Llosa cuenta en una de sus novelas, y después lo ha dicho en otra oportunidad, que él militó cuando era estudiante en la Universidad de San Marcos en una célula que llamaban la célula Pachacútec, de la cual formaba parte don Isaac Humala. O sea, él es un estalinista, un marxista-leninista que, como digo, evolucionó hacia el etnocacerismo y estas doctrinas absolutamente estrafalarias, o en todo caso el fascismo peruano, ¿no? Una suerte de fascismo andino. Pero ¿en qué fuentes se debió este señor? Hay un libro que los que conocen, que han estudiado el marxismo saben, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Es un libro que es la base fundamental en el marxismo para examinar el tema de la familia. Y en este texto, que después ha sido desarrollado por los neomarxistas en el siglo pasado, se sostiene la idea de que la familia tiene un contenido reaccionario. Así como se dijo que la religión era el opio de los pueblos, la familia era un factor de atraso. Pero si nosotros vemos esa idea original que planteaba, por lo tanto, la transformación de la familia, crear familias colectivas, familias comunitarias, etcétera, o sea, destruir el núcleo padre, madre, hermanos, y sustituirlo por otro concepto de una suerte de familia comunitaria, que era una familia pues absolutamente caótica, basada en una ideología, no basada en la historia, no basada en la cultura, no basada en las relaciones auténticas, sino en un pensamiento totalmente fuera de la realidad, un pensamiento disfuncional en términos de la constitución de la familia. Porque veamos qué cosa ocurre con la familia peruana. Veamos qué sucede en este país de emprendedores. ¿Qué sucede en este país de emprendedores?
el esposo trabaja, la esposa trabaja, los emprendedores trabajan juntos, incorporan a los hijos. Hace poco yo he sido consultor en muchos lugares, he sido consultor también en San Juan del Lurigancho, y ahí puedo poner un montón de ejemplos, y voy a poner uno, el de la familia Candela. El señor Candela, Luis Candela, al que Willas le hizo un reportaje, es un productor de vino. ¿Y saben dónde produce vino? En San Juan del Lurigancho. Él es de Cañete, contador, y en medio de la crisis económica dijo, bueno, voy a hacer lo que sé hacer. Cuando era joven, en mi pueblo de Cañete, sembraban uva, hacían pisco, y compra la uva en el Valle de Cañete y la trae hasta San Juan del Lurigancho, las lleva hasta San Juan del Lurigancho, y en San Juan del Lurigancho produce piscos, vinos, etcétera. Pero ¿quién lo acompaña en este proyecto que luego se ha desarrollado otra línea más, que es la línea de un restaurante? La esposa, que participa, ella también es contadora, cocinan los dos hacen las compras, los dos han educado a los hijos. Uno de los hijos es un ingeniero que tiene una página web en la que yo escribo, le envío mis artículos, etcétera. Los otros hijos el otro hijo es estudiante. Entonces, la familia peruana, cuando está bien constituida, es una familia de emprendedores, es una unidad de desarrollo económico, pero está basada no en ideologías, sino en intereses, el interés de progresar, el interés de tener un mayor ingreso, el interés de educar a los hijos, el interés de vivir mejor, de elevar su calidad de vida, de superarse. Pero ¿cuál es el interés que está presente en la familia del señor Isaac Humala? No es el interés del núcleo familiar en sí mismo. Él dijo, yo engendré a mis hijos para que uno fuera militar, porque si yo no llegaba al gobierno a través de una insurrección o de una revolución, ellos podían ingresar al gobierno a través de un golpe de Estado. O sea, yo cuando empecé a ir al restaurante me di cuenta que no habían postres. Vi que el segmento interprovincial no estaba siendo atendido de la mejor manera. La gran mayoría de empresas que vendían sándwiches peruanos lo habían descuidado. Lo que no me gustaba era la distribución, ¿no? Cómo se vendían los zapatos aquí en el Perú. Ver de qué manera pueden entrar de una manera distinta, ¿no? Soy Adamier y esto fue Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. Si yo me pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. ¿Y cómo dice? Volvemos a este hangout de Cuatrinca. Estabas justamente, Osvaldo, sí. Tú haciendo un análisis de lo que el padre, el presidente Isaac Humala, desarrolló dentro de su familia, ¿no es cierto? Con conceptos marcados y claros de inclusive lo que quería que sus hijos sean. Sí, él quería que sus hijos, él dijo, si yo no puedo hacer la revolución, tomar el poder con el Partido Comunista, entonces mis hijos van a poder hacer la revolución y para eso van a ingresar a las Fuerzas Armadas y al Ejército peruano, para desde allí hacer una insurrección, dar un golpe de Estado y hacer la revolución que él quería. O sea, ya la idea es medio perversa, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos, los cría y los educa para que los hijos sean libres, para que los hijos escojan el camino que ellos quieren, no para que los hijos sean un instrumento personal de tus intereses
políticos. O sea, tú no vas a tener hijos para que sean instrumentos políticos. Es igualito que Sendero, ¿no? Que engendraban hijos para que sean guerrilleros, o para que sean terroristas, o para que pongan bombas. Entonces, yo lo entiendo en ese sentido al presidente Ollanta, que ha salido de ese esquema que es una suerte de esclavitud, ¿no? Es una suerte de cadena que te tiene amarrado a ideas sumamente malvadas, reaccionarias. A ver, Roberto, ¿qué piensas de todo este análisis que está haciendo Osvaldo? Y yo sigo proponiendo, el presidente supo manejarse, se puso una coraza y salió, como dice Osvaldo, de esos conceptos que no los está poniendo en práctica. Este 31 de diciembre, ven y recibe el Año Nuevo junto a Patsy y Samuel en una emisión especial de Pandillando. El 31 de diciembre a las 11 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Sol TV Noticias, edición norte. Todos los hechos noticiosos que suceden en el norte los llevamos a todo el Perú, en vivo y en directo, desde los estudios centrales de Sol TV, la mayor plataforma informativa de la televisión del norte. Llega a todo el territorio nacional, con el más completo resumen en Sol TV Noticias, edición norte. Todos los días, el Perú se informa mejor y usted lo ve en nuestra cadena hermana, Willax Televisión. Sol TV, la señal del norte, y Willax Televisión, noticias que sirven, juntos haciendo historia en la televisión peruana. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde, aquí en Willax TV. Bueno, ya seguimos en este hangout. Roberto, estabas en tu análisis. Sí, bueno, yo comentaba, ¿no? Yo creo que parte también de la preponderancia de la señora Nadine, para mi gusto, más allá de lo que debería ser públicamente, se debe pues precisamente a que el señor presidente no tiene un respaldo familiar fuerte, o lo que coloquialmente se dice, no tiene gente que lo banque detrás, ¿no es cierto? Entonces voltea, tiene una hermana en Europa protestando en una embajada, tiene un hermano declarando en casulla en un periódico, tiene otro hermano haciendo revueltas dentro de una cárcel, y tiene pues al papá, en fin, diciendo los disparates que suele decir siempre. Entonces, yo creo que esa coraza que tú mencionas, ese sentido de protección, obviamente lo he encontrado en la señora Nadine. No dudo, como dijo Aldo, que la señora sea un equilibrio. Debe ser sin duda alguna una de sus principales asesoras, ¿no? Debe ser una de las personas más influyentes en el presidente de la República, pero también creo que está cumpliendo función de pararrayos también, ¿no? La función de pararrayos, porque en todo caso la sobreexposición mediática hace que de alguna u otra manera este tipo de análisis como el que estamos haciendo hoy día en el programa, pues no se dé básicamente o de manera masiva. Ahora, ¿cuánto de lo que el presidente transmite a través del contacto que lo hace público para con sus hijos, ¿no es cierto? Me refiero al contacto porque si todos hemos sido padres, de una manera u otra, cuando tenemos una fuerte afinidad que ya viene de atrás, es decir, de la formación familiar, de hacerle un pequeño cariño al hijo varón, por ejemplo, ante una determinada acción positiva, uno trata de despeinarlo, ¿no? Le frota la cabecita y le dice muy bien, hijo, le da una palmada en la espalda, y a las chicas les expresa con abrazos, con afecto, la ternura que tiene que transmitir un padre. Yo siento que el presidente hace eso. Ahora, ¿cuánto de eso no lo recibió el presidente? Y
sigo sustentando en la coraza que él ha desarrollado, inclusive de darse cuenta de cómo debe ser el contacto cercano con sus hijos, porque yo lo vi en estos últimos días en Palacio de Gobierno, le pone a uno de ellos en su falda, los abraza, comparte con ellos, siempre hay un contacto visual, físico con sus hijos, de padre a hijo, que alimenta obviamente el mensaje de amor que un padre transmite a sus hijos. ¿Te imaginas, Osvaldo, al papá, al patriarca, como le dicen Isaac Humala, desarrollando este formato de relación con sus hijos? Mira, los que tienen relaciones ideológicas con sus hijos basadas en la lucha de clases tienen una posición muy curiosa, porque además de imponer una ideología, también dan afecto, pero excluyente, basado en premios y castigos, ¿no? Él siempre dice, Antágoro es así, es más valiente, Ollanta era movedizo, era hiperactivo, Ulises era de tal forma. Él, como que la percepción que yo tengo de su manera de ver la familia es una familia estereotipada, cada uno tiene un papel. O sea, él es una suerte de todopoderoso tipo Chávez, ¿no? Que mueve los hilos de la sociedad, pero mueve los hilos de su familia. Yo, por lo menos en mi manera de ver la familia, considero que nuestros hijos, como dicen muchos poetas y filósofos, nuestros hijos no son nuestros hijos, ellos llegan por medio nuestro, pero tienen su identidad, tienen su historia, tienen sus sueños, y lo que tiene que hacer un padre no es decirle a su hijo, tú vas a ser abogado, tú vas a ser militar, tú vas a ser cura o tú vas a ser médico, sino dejar que ellos encuentren y descubran lo que ellos desean y apoyarlos en sus proyectos. O sea, una cosa es educar a los hijos en libertad, en un pensamiento de amor, pero sobre todo en un pensamiento y una idea libre, y otra cosa es educar a los hijos en la esclavitud de una ideología de la lucha de clases. Porque entonces tú debes decir, este es bueno, este es malo. Hay que estar con esta posición política. Y si no estás con esa posición política, ya generaste un conflicto. O sea, no los problemas en la familia siempre van a haber. ¿Por qué? Porque los hermanos se pelean, porque los padres tienen que regular, tienen que ayudar a los hijos. Pero una cosa es que tú crees, por ejemplo, imagínate tú que estás con tu esposa y tus hijos y le dices, bueno, ahora ustedes van a luchar por el poder, y el que lucha contra Alan García o contra Fujimori tiene el premio, y el que defiende a Abimael Guzmán, qué sé yo, tiene otra posición, y etcétera. Es decir, divides a tus hijos por ideologías, por posiciones. Eso me parece una monstruosidad que en la historia del comunismo, por los textos que he leído de historia, testimonios, se reflejó en la idea de que los hijos tenían que denunciar a sus padres. En la época de Stalin y de Trotsky, había la idea de que si el padre, por ejemplo, podía ser un líder que de repente se convertía en un traidor, y los hijos acusaban al padre, mi padre es un traidor a la lucha de clases del proletariado, está con la burguesía, está con los zares, está con los ricos, ¿no? O sea, introducir eso en el núcleo familiar me parece de una perversidad, de una maldad que solamente nos lleva a la disolución de la vida familiar y convertir la familia en parte de la lucha de clases. Eso es horroroso. Bueno, a mí me gustaría simplemente entrar a colación en cuanto a esta personalidad de don Isaac y de su manera de criar a sus hijos. Yo en realidad no soy quien para juzgarlo, pero sí creo de que esta clase de casos pues tienen cobijo en una sociedad que lo permite. Yo, habiendo nacido en los 70 y habiendo sido también criado en los 70 o 80, veo de que ha habido un cambio, ¿no? En los jóvenes, en mi generación, en la generación también de mis padres, en comparación y todo eso.
Entonces, no creo de que sea pues prudente, en mi caso, ¿no?, tratar de juzgar, de decir de que don Isaac lo hizo o no lo hizo, o si pudo hacerlo de esta manera bien, si no, bueno, al final es la sociedad la que da cabida, ¿no?, a esta clase de familias, por un lado, ¿no? Por otro lado, también debemos darle crédito al presidente Ollanta-Humala, en el sentido de que si es así su familia tan disfuncional, entonces él tiene la posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Como decía Osvaldo, nuestros hijos no son nuestros hijos y no hay necesidad que se repita el ciclo, ¿no? Entonces puede que él efectivamente haya hecho caso a su padre, pero no de la manera que él lo quería, no de la manera que don Isaac quería, sino de la manera contraria. Es decir, si mi padre me pegaba mucho, yo no voy a pegar a mi hijo, porque yo aprendí de mi padre a que él pegaba mucho. Entonces yo no voy a hacerlo. Entonces yo voy a crear otra cosa. El mejor ejemplo que tenemos aquí en la sociedad estadounidense, eso es el presidente Obama, Barack Obama. ¿Por qué? Porque él venía de una familia un poco disfuncional. Un padre de origen negro, ¿cierto?, de origen africano, la madre blanca, estamos hablando de los años 50, los años 60, te imaginas en ese momento, ¿no?, el choque que había entre razas, ¿no?, el nacimiento de los derechos civiles como tal, en ese momento no existía. Entonces entra a colación una familia que en cierta forma es disfuncional, se divorciaron y fíjate, ¿no?, ahora el señor es un presidente y con sus hijas él no ha de ninguna manera repetido lo que hizo su padre o su madre. Entonces en ese sentido yo no sé qué vaya a pasar, ¿no?, pero esperemos que el presidente Ollanta-Humala ponga, ¿no?, lo que es la base de una buena familia para bien de él y para bien del país mientras él sea presidente. Lo que a mí me preocupa es la argentinización de la política peruana. Eso sí me preocupa, porque si bien tenemos al presidente Ollanta-Humala y estamos hablando de Nadine Heredia, ¿no?, como la futura presidenta del Perú, entonces estamos hablando pues de una hegemonía, ¿no?, que se va a continuar tipo Argentina. Yo espero de que no sea así, porque si es así, entonces estamos regresando pues a la época de los 90 también, ¿no? Aunque sea otra persona, y esto lo comentaba un poco Osvaldo, ¿no? Rusia ya no es comunista, es en realidad Moscú es la ciudad más cara del mundo en este momento, ¿cierto? Entonces Rusia cambió, ¿cierto? ¿Perú va a cambiar o Perú va a continuar dentro de lo que fue esos años 90, ¿no?, esos fatídicos últimos años del milenio para nuestro país? Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Yo en realidad quisiera ver de que no se dé nuevamente y que no se repita, ¿no? Ojalá que no se dé la argentinización de la política peruana. Porque yo quería hacer una precisión. Cuando estamos hablando del señor Isaac Humala, y estamos de alguna manera juzgando, es porque él todos los días sale a juzgarnos a nosotros, a los peruanos. O sea, él da órdenes, dictamina, él dice lo que está bien, lo que está mal, él ataca, él divide a los peruanos. Él es el que dice, yo lo he escuchado decir, en el Perú y en América, en toda América tienen que estar la raza bronce, la raza cobriza. Los chinos hay que mandarlos a China, los negros que viven en el Perú al África y los blancos a Europa. Así debe ser América y así debe ser el mundo. O sea, él ha hecho una división racial y territorial del mundo. Entonces él, cuando lanza esas ideas tan malvadas, tan reaccionarias, fascistas, es un fascismo andino, ¿no?, totalitario, intolerante, está dando un mal ejemplo a los peruanos, porque genera ideologías de odio. Eso es generar odio, y el odio no lleva a ningún lugar positivo. Ese era precisamente a donde yo quería llegar, ¿no? Como les decía, por muchísimo menos se le criticó en extremo al papá de Lourdes Flores, y hasta se le achacó la pérdida pues de la presidencia de la República. Entonces, acá tenemos un racismo bidireccional. O sea, el racismo no es solamente del blanco hacia otro tipo de razas, es absolutamente bidireccional para muchos lados. Yo, por ejemplo, planteo una pregunta que puede parecer muy tonta, muy superficial, pero ¿qué sucede
si mañana más tarde se crea se me ocurre, un cuerpo de baile, y así como hay Perú negro, le ponemos Perú blanco? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de que saldrían al día siguiente? Beto Ortiz se jalaría los pelos, 54.000 ONG se estarían pidiendo la cabeza de los peces, ¿cierto? Porque ojo, una de las condiciones para que tú pertenezcas al cuerpo de baile de Perú negro es que tienes que ser de raza morena, o sea, tú puedes ser Baryshnikov, pero porque eres blanco no entras a Perú negro. ¿Qué pasaría si se crea, como digo yo, Perú blanco? ¿No? Entonces, ese es mi tema. Acá pues el velo que nos cubre muchas veces pues hace que no querramos ver más allá de precisamente ese velo, ¿no? Acá el racismo es absolutamente bidireccional y va de un lado hacia otro como del otro lado hacia el lado inicial, ¿no? Y prueba de eso es precisamente esta personificación que la estamos conversando en el Padre de la República. Interesante, Roberto, lo que planteabas. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? También a ti, Osvaldo, y también a ti, Giovanni, y volvemos con este Hangout, invitando a nuestros televidentes que si se quieren unir a este Hangout solo tienen que ingresar a Google Plus y buscar Willax Televisión y simplemente ponen entrar al Hangout y ya están listos. Vamos a volver con nuestra segunda hora de conversa en este Hangout para hablar de muchos otros temas interesantísimos que vamos a estar planteando conforme pasen los minutos. Hacemos una pausa y volvemos. En estas fiestas, celebra la Navidad con nuestro campeón latinoamericano. ¡Maicelo! ¡No, Papá Noel! Y relájate en el Año Nuevo con nuestros representantes en el Dakar. Oscar Rocha y Henry Inga, del equipo peruano en el Dakar. Este 25 de diciembre y 1 de enero por Willax Televisión. Noticias que sirven. ¿Y cómo dice? Hacemos un alto con la patrulla para decirle a todo el Perú. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para toda la gente de Ayacucho! Desde acá del Brain queremos saludar a toda la familia Paredes allá en el departamento de San Martín, Rioja. ¡Feliz Navidad! Que la pasen bonito. ¡Feliz Navidad, Japan, con Soliatada desde el Brain! Para mi tierra de Arequipa, ¡feliz Navidad! Para Payasca, Ancay, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para Chota y Cajamarca, ¡feliz Navidad! Para mi familia en Chicago, mis padres en Italia, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Encuéntrate con tus causas, con tu gente, con tu barrio. Así que, gente, tranquilo, brother. Cuenta tus historias, tu experiencia. Tengo un pequeño negocio de venta de ropa de niñas. Me conocen bastante. Son 15 años dedicada al negocio del picarón. Habla de tus sueños y hasta manda tus saludos. Toda la galería de Pro Characo. Para la señora Rocío. Un saludo a Willax Televisión. La Cámara de la Gente, sábados y domingos a las 11 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ya volvemos a este Hangout de Cuatrinca.
Estamos con nuestros invitados, son las 11 de la noche con 9 minutos. Si usted se quiere unir, una vez más le hago la invitación, tiene que ir a Google Plus y buscar Willax Televisión, entrar a Hangout y automáticamente está conectado para conversar con nosotros. Vamos a hablar un poco de economía, porque eso es lo que aún se sigue respirando en estas Navidades. No solamente porque se ha gastado mucho con las compras navideñas, sino porque viene el otro gran gasto, que es la fiesta de fin de año, ¿no? Y la tradición en nuestro país, Giovanni, obliga a que lo celebremos en algún lugar privado, con mucho gasto de compartir una buena fiesta o irse a la playa con la familia, un sinnúmero de formas de celebrar el Año Nuevo. Lo cierto es que los gastos también son elevados, no solamente la Navidad con la compra de regalos. Oye, ¿cómo estuvo en las ventas navideñas en Estados Unidos? Yo tengo la información que ha crecido mucho menos de lo esperado, es decir, un débil avance de 0,7%, se animan algunos analistas a indicar en cuanto a las ventas navideñas, que ha crecido a un ritmo muy débil, mucho más débil desde el 2008. ¿Cómo están analizando en Estados Unidos esta situación de los gastos, las ventas y los ingresos del comercio en estas Navidades? Bueno, el descenso precisamente del movimiento que ha habido en estos meses en la economía estadounidense se debe mucho al anuncio del precipicio fiscal que se nos viene encima, ¿no? No olvidemos que el Congreso estadounidense con la Casa Blanca solamente tienen 6 días, ya menos de una semana, para poder decidir si entramos a lo que es equilibrar la balanza fiscal o nos mantenemos pues a la deriva, ¿no? Y esto va a traer cola, va a traer consecuencias en la economía mundial. Pero regresando un poco a que se vendió o no se vendió, lo que sí ha ocurrido aquí en los Estados Unidos es que las compras por internet se han duplicado. Entonces eso va a ser en realidad un nuevo paradigma para los centros comerciales, en no construir ya un centro comercial inmenso, sino para ver, por ejemplo, de hacer la entrega gratis, ¿no? Algo que sea aquí, especialmente en las épocas navideñas, todos los envíos tienen que ser gratuitos, ¿no? Si no, yo no compro en esa tienda, dicen los consumidores aquí en los Estados Unidos. Entonces eso sí ha subido. Tampoco no olvidemos el hecho de que justamente en estos 2 meses, noviembre y diciembre, los grandes distribuidores y las grandes casas comerciales aquí en los Estados Unidos, los electrónicos, electrodomésticos, todos ellos venden el 70% de su mercadería en estos 2 meses. Así es que ellos contratan gente a como dé lugar, ¿cierto? Los trabajadores temporales que les dicen, o de temporada, ¿no? También tratan de aumentar su capacidad, duplicarla o triplicarla para poder vender lo más que puedan. Entonces, al parecer eso no ha ocurrido, la gente no ha querido salir a comprar porque se pregunta, ¿vamos o no vamos a entrar en recesión el próximo año? ¿Qué va a ocurrir el próximo año? Están guardando pan para mayo. Efectivamente, ¿no? Es lo que aquí la gente está tratando de no entusiasmarse porque la economía está recuperándose, cuando en realidad, gracias al auspicio de los republicanos, no vamos a tener pues una bonita entrada de año nuevo, ¿no? Esperemos que en realidad eso también va a traer cola, como decía, con la economía mundial. Así es que preparémonos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también allá en el Perú. Esperemos que el precipicio fiscal en realidad se resuelva este jueves, ¿no? Sí, escucho. Sí, quería preguntarle al Roberto, que es economista, ¿cómo ve la situación esta de la recuperación económica en Estados Unidos? Bueno, en realidad es un tema bastante complejo, ¿no? Ya lo adelantó un poco Giovanni, que estamos entrando al deadline para el día jueves, porque se va a tomar una decisión absolutamente crucial, ¿no? Pero esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Recordemos que la última vez que se activó esto en el Congreso norteamericano, pues estuvo a un tris de no aprobarse este nuevo endeudamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué lo puede hacer Estados Unidos? Porque bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo y simplemente esos dólares inorgánicos pues nos los exporta al resto del planeta. Pero lo que había en todo caso que comentarle al público que está siguiendo el programa es que pues esa receta no la puede hacer ningún otro país en el planeta, ¿no? Ese salvando y guardando distancias, eso fue lo que nos pasó pues en el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Creamos dinero inorgánicamente, simplemente imprimiéndolo,
y pues generamos una inflación absolutamente galopante que nos desbordó y nos sumió en una crisis profunda que nos costó 20, 25 años salir de ella. Estados Unidos, bueno, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es la economía más grande del mundo y porque aparte de eso simplemente lo exporta. Pero finalmente hay un axioma en economía que es: no hay lonche gratis, ¿no es cierto? Y el apellido de ese axioma es: todas las facturas se pagan. Entonces ya llega el momento en que se empiezan a rendir cuentas. Oye, imprimamos que somos Estados Unidos. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Oye, no te preocupes, exportemos inflación al mundo. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Y parece que ya está llegando. ¿Y hasta cuándo? Entonces creo yo que este jueves, Samuel, amigos, es una fecha sumamente que literalmente, y creo que no exagero, parte del destino económico del mundo está en juego en esta decisión. Osvaldo. Bueno, sí, el tema del precipicio fiscal creo que lo conversamos un poco la semana pasada, pero yo soy, aunque parezca absurdo, soy optimista respecto de cómo se va a resolver este problema, porque se trata de un acuerdo político entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y yo veo muy difícil que los republicanos no asuman una posición de colaboración, porque este es un tema de unidad nacional en el caso de Estados Unidos. Los republicanos están tensando la cuerda, llevando la negociación al límite con el objetivo de impedir que los impuestos sean tan altos como los demócratas quieren. Y los demócratas también están tensando con el objetivo de alcanzar los más altos impuestos que sean posibles para los sectores de mayores ingresos. O sea, ¿consideras que al final el egoísmo no se va a imponer? No se va a imponer. Yo creo que los republicanos son patriotas, o sea, son patriotas en su patria, o sea, están identificados con su país, y los demócratas igualmente. O sea, eso no hay duda. Entonces, el tema es cómo se sale de la crisis. Para los republicanos se trata de no cobrar más impuestos, porque al cobrarse más impuestos el Estado tiene más dinero y la sociedad no los tiene. Si queremos reactivar la economía, para los republicanos se trata de que el mercado, con el dinero que tienen, los que lo han obtenido a través de negocios, habilidad, capacidades, lo inviertan para generar mayores ingresos, o sea, para mover el mercado. Y los demócratas plantean que hay un déficit tan grande, pero tan grande, tan inconmensurable, que la única manera es, muy bien, tenemos que obtener recursos para ir cubriendo ese déficit, pero simultáneamente tenemos que inyectar dinero a la economía, porque solamente inyectando dinero a la economía es que la economía se va a reactivar. Este es un debate súper especializado, porque justamente está relacionado con las políticas públicas en Europa, ¿no? Si es que, lo que decía Giovanni, los alemanes, por ejemplo, tienen una política ortodoxa que están aplicando los españoles, ¿no? Esta política ortodoxa implica: tenemos un terrible déficit fiscal producto de un gasto exagerado, que no tiene contrapartida en la producción, ¿no es cierto? Son países que han creado un estado de bienestar, han pagado grandes sueldos, pero no han generado una economía productiva. En el caso de Estados Unidos, me parece que la apuesta también va, porque Estados Unidos pues es un país que tiene una tecnología de punta, tiene investigación científica permanente, y todos los grandes inventos en el mundo, esto que estamos haciendo, el Hangout, es norteamericano, el Internet es norteamericano, el iPhone, el iPad y todas las tecnologías de punta en el mundo son de origen norteamericano, ¿no? Entonces ellos apuestan a esta tecnología de vanguardia y estas empresas de vanguardia para recuperar su economía en el mundo. Al tener un dólar tan barato, comienzan a convertir sus productos en sumamente competitivos, ¿no? Hoy día te puedes comprar un automóvil que hace años te costaba muchísimo dinero, porque si el dólar estaba a 3.50, multiplica, ¿no es cierto?, 3.50 por 40.000, hoy día multiplicas
40.000 ¿por cuánto? Por 2.50, te cuesta un sol menos. O sea, todo lo que podías, que antes no podías comprar, hoy día lo puedes comprar por un tercio menos del precio, y si sigue la devaluación por menos. Entonces ellos apelan a que el mercado mundial va a permitirles, con la devaluación de su moneda y con la expansión económica, va a permitirles salir de la crisis. Pero eso es un debate que a mí me parece muy complicado. Lo que a mí yo quería resaltar es cómo le ha ido a la economía peruana. Y me parece que, para cerrar el caso de la familia de Ollantumala, yo creo que Ollantumala ha hecho dos cosas bien hechas. Una es fortalecer a su familia, unirse a Nadine con sus hijos y dar la imagen de unidad familiar, lo cual es muy bueno para el Perú. Y otra cosa que ha rectificado, fundamental, es el tema económico, que no es como uno quisiera. Yo estoy seguro que con Roberto, Giovanni, podemos coincidir en que yo por lo menos tengo una visión mucho más moderna en la economía. Yo estaría haciendo concesiones, estaría promoviendo más la inversión privada, estaría derrotando al neocomunismo y a los neoterroristas que se oponen, que sabotean la inversión en minería y en otros sectores, etcétera. Pero fíjense ustedes los datos. Tenemos en este momento, al mes de diciembre, al 18 de diciembre, según el Banco Central de Reserva, más de 64.000 millones de dólares en reservas. Proporcionalmente, o sea, de acuerdo al tamaño de nuestra economía, estamos muy por encima de cualquier país de América Latina e incluso del mundo. En segundo lugar, según información publicada hoy, pese a la crisis económica internacional, el Perú al final del año habría aumentado sus exportaciones en más del 6%. El año pasado exportamos 46.000 millones de dólares. Eso implicaría que este año estaríamos exportando unos 48.000 millones de dólares probablemente. Antes hemos exportado, el crecimiento ha sido de 14% anual. Esta disminución a 6%, sin embargo, es todavía crecimiento. En tercer lugar, la inflación en el Perú va a ser por debajo del 3%. Eso quiere decir que el poder adquisitivo de la moneda peruana, o sea, si la gente tiene dinero en sus manos, a lo largo del año solamente ha disminuido su capacidad adquisitiva en 2%, 2.8, 2.4 por ahí, lo cual nos ubica en una inflación, un nivel de inflación de un país súper moderno. En cuarto lugar, tenemos sectores de la economía que han crecido muchísimo, como es construcción. Tenemos la construcción en el Perú ha crecido entre 14 y 18%, que es lo que está jalando la economía. Tenemos en minería nuevos proyectos que se calculan que van a permitir en 2 años, probablemente, si se mantienen esos proyectos y no los sabotea el neocomunismo y el neoterrorismo, vamos a poder duplicar, según el ministro de Energía y Minas, duplicar la producción de cobre. También, según los últimos estudios económicos, se prevé que el Perú va a ser el país que más va a crecer el próximo año. Se había considerado como cifra que el Perú crecería el año 2013 6%. Se está calculando que el Perú podría crecer entre 6.2 y 6.3 y que este año el crecimiento también va a estar por encima del 6%. El Perú va a ser uno de los pocos países de América Latina con una economía equilibrada, ordenada, que también tiene crecimiento económico. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que están ocurriendo en el país es este crecimiento que está dando lugar al origen de una clase media, a una actividad comercial muy intensa, como presentan hoy día los informes sobre centros comerciales. Se están construyendo centros comerciales o malls en todo el Perú, o sea, se está modernizando la comercialización del retail, o sea, de productos de demanda minoristas, ¿no? El comercio minorista en gran cantidad. En algunas zonas de Lima, como Miraflores, Surco, Ate, Magdalena, San Miguel, si sigue el ritmo de inversión en el sector de construcción inmobiliario, que es más o menos 14-16% anual, en 5 años
Lima tendrá en esos distritos otro rostro, otra cara. No sé si será el mejor, pero tendrá otro rostro. Internamente, en la venta de automóviles, el 30% del 100% de automóviles que se venden, 30% ya se vende fuera de Lima. O sea, hay más demanda cada vez de automóviles en provincias. Y lo otro, en el tema de automóviles, no sé si ustedes vieron, Willax Televisión informó a través de su editor regional Enrique Zavala cómo por primera vez en Arequipa la empresa BMW abrió una lujosísima tienda de venta de este tipo de automóviles. Imagínate. Que no bajan de $50.000, el más simple de ellos. Como el tuyo, como tu carro, como tu BMW. Ya te he visto con un BMW, Samuel. No, te voy a aclarar las cosas, no es un BMW, es un Audi. Ya ves, yo me equivoqué, disculpe usted. Ay, caray. Bueno, yo lo que creo es, si Roberto, que es economista, y Giovanni, que conoce el tema también, yo creo que si podemos examinar cuáles son al hacer un análisis FODA de la economía peruana, ¿no? Del año 2012. Fortalezas, que tenemos un Banco Central de Reserva, un Ministerio de Economía que tienen políticas modernas, ¿no es cierto? Políticas macroeconómicas bastante saludables, bastante sensatas, y que el presidente de la República, por lo menos hasta donde se ve, las apoya, ¿no? ¿Qué amenazas tenemos? Las amenazas dentro de las amenazas internas, en mi opinión, está el sabotaje, esa guerra de desgaste del neocomunismo y del teoterrorismo, ¿no? Que se oponen a la inversión. El presidente. ¿Ah? ¿Cómo dijiste, Roberto? No escuché la voz. El papá del presidente. Bueno, entre ellos el papá del presidente, los frentes de defensa, esas son las amenazas. Las debilidades son muy claras, ¿no? La amenaza también es el contexto internacional, ¿no? Aunque algunos economistas consideran que la economía norteamericana ha crecido, según los datos precisos, ¿no? Que vienen de los Estados Unidos, la economía norteamericana ha empezado a crecer y la economía europea habría empezado ya a salir del peor momento. Entonces, si la economía europea y la economía norteamericana la norteamericana está creciendo y la economía europea comienza a salir del fondo, eso implicaría que hay una mejor situación para las exportaciones peruanas. Pero ¿cuáles son las debilidades? Yo creo que la gran debilidad de la economía peruana reside en su debilidad institucional, en la informalidad, en la falta de consistencia de las políticas pro inversión privada. Por ejemplo, tenemos un déficit de infraestructura altísimo, que está por los $50.000 millones, y nosotros, el gobierno tiene mucha lentitud en concesionar carreteras, en concesionar puertos, en hacer una política de concesiones más rápida, más eficiente. Caso de Celapal, caso del agua, que tiene que resolverse con mayor prontitud en beneficio de la gente, que no tiene agua y se mantienen empresas públicas que no sirven para nada, ¿no? Vamos a escuchar a Roberto Osvaldo a ver qué piensa de todo ese análisis que has hecho en relación a la economía peruana en este 2012. Bueno, yo en realidad que comparto casi la totalidad de lo comentado por Osvaldo. Definitivamente es un análisis muy detallado, muy sensato y bastante descriptivo de lo que ha pasado este 2012. Particularmente, ya por una cuestión de cómo veo la economía, yo no soy tan animoso con un Banco Central de Reserva y mucho menos con un Banco Central de Reserva tan activo, ¿no? Basta ver la cantidad de miles de millones de dólares que ha invertido el Banco Central de Reserva este año en frenar algo que ni siquiera depende de nosotros, ¿no es cierto? Porque la caída del dólar no es un efecto coyuntural del PIB, sino es un efecto ya estructural a nivel mundial. Entonces, esto natural que no se hace en otro tipo de sectores de la economía, que en este caso lo ha hecho el Banco Central de Reserva, no sé si realmente cumplió el objetivo que quería cumplir.
También importante, si bien es cierto, internacionales absolutamente históricas y fuertes, espectaculares, no hay que olvidarnos también que en el contexto mundial nuestra economía sigue siendo muy pequeña y aún con todo lo que hemos mejorado, somos absolutamente débiles frente pues a un contexto norteamericano que, si bien es cierto, creo yo que ya tocó el fondo que tenía que tocar y empieza de todas maneras una recuperación lenta, pues de todas modos estamos expuestos a cualquier problema internacional, ¿no es cierto? También acuérdense que inicialmente pues se decía que para que el mundo crezca y que el Perú crezca a tasas sostenibles, China tenía que crecer a un ritmo de 9-10% anual. Ahora pues las proyecciones más optimistas le dan un 5-6%. Comparto totalmente el análisis de Osvaldo en el sentido de que tenemos una reforma institucional pendiente, ¿no es cierto? Un tema de simplificación administrativa, un tema de informalidad latente, tenemos pues una reforma incompleta en el sector gobierno, ¿no es cierto? O sea, APAL es un ejemplo miremos nosotros lo que sucedió la semana pasada pues con esta rota de tuberías y todo el perjuicio que le ha causado a la población. No, entonces es un tema absolutamente pendiente, y la reforma estatal también, y dentro de la reforma estatal voy a colgarme de un punto que también fue tocado por Giovanni, por Osvaldo en paneles anteriores, y es la necesidad de contar con profesionales realmente idóneos para la gestión gubernamental, ¿cierto? Tenemos topes reales, cualquier funcionario de un mando medio o de mediana responsabilidad pues termina apoyado, perseguido o vapuleado por los sindicatos, y yo. Entonces, si realmente quieres gente buena, tienes que estar pues dispuesto a hacer el gasto. Entonces, la cantidad de burocracia, pues no, o sea, mejor dicho, la calidad no va de la mano con la cantidad. Y acá lo que necesitamos es calidad de gente en el Estado. Otro tema también absolutamente es la reformulación del tema de la presidencia regional. Totalmente de acuerdo que pues en el año 2012, 2013 no es posible que el gobierno central siga manejando los destinos pues de todo el Perú, ¿cierto? Qué mejor que la gente que vive en determinadas localidades, tantas regiones, para saber lo que realmente se necesita. Pero creo pues que a todas esto que tenemos ahora es absolutamente decepcionante, ¿no es cierto? Tenemos pues mequetrefes como presidentes regionales, sinvergüenzas, no dudo porque definitivamente lo hay, gente idónea y capaz, pero el común denominador, la gran conclusión de este proceso de regionalización, entre gallos, medianoche y seguramente un par de wikis por el presidente Toledo en su... Particularmente, si pudiera influir de alguna manera en el señor presidente, le diría empecemos redefiniendo el tema de la regionalización. Como dice Osvaldo, absolutamente impostergable el tema de la minería. Tenemos proyectos mineros realmente duplicar nuestra oferta exportable en algunos minerales. Y no es justo que el país, no es justo que comunidades, ciudades, departamentos terminen por una pues gavilla de sinvergüenzas que bajo el paraguas de llamarse pues frentes regionales o qué sé yo, terminen pues postergando o imposibilitando proyectos. En resumen, creo que ha sido un buen año. Creo que las cosas han mejorado bastante, ¿no? Mi análisis coincide totalmente con el de Osvaldo en el de la clase media, cada vez más robusta. Es más, si lo podemos medir hasta en el ánimo de la gente en estas fiestas navideñas, ¿no? Pero hay mucha tarea pendiente. Coincidimos el camino correcto, que el señor presidente debería ponerse una pila mucho más fuerte y una pila Duracell en todo caso. Está en el camino adecuado, pero hay reformas impostergables y hay temas impostergables porque precisamente el contexto internacional requiere estos trabajos, que estas reformas se hagan lo antes posible. Giovanni, ¿cómo escuchas tú estos dos comentarios con una conclusión parecida,
pero con análisis un poco distintos. Osvaldo ve de manera más positiva el desarrollo económico del país, lo que hace en cuanto al manejo del BCR. Roberto es un poco más escéptico en ese tema, sobre todo de la forma como operan las instituciones que están vinculadas muy fuertemente a la economía y al manejo de la moneda, como es el Banco Central de Reserva. ¿Tú cómo lo ves desde allá? Bueno, Stephen Hawking, entro así un poco en paralelo, dando una analogía. Stephen Hawking, que es el teorista físico, cierto, británico, habla de que nosotros no hemos podido descubrir civilizaciones más allá del planeta Tierra, porque esas civilizaciones no están interesadas en el planeta Tierra, ya que según él, el grado de civilización que un planeta tiene está medido en la distancia que esta civilización ha podido viajar en el espacio. Entonces, si nosotros hemos podido llegar hasta la Luna, eso más o menos dicta el grado de civilización que nosotros tenemos, ¿no? Estamos hablando del mundo en su conjunto, no solamente los Estados Unidos, no solamente el Perú. Entonces, en ese sentido, aquí en los Estados Unidos podemos saber que es la economía más grande del mundo, que de aquí salen los mejores economistas, o de aquí salen las políticas, los mejores inventos, etcétera, etcétera. Sí, hemos avanzado muchísimo en los Estados Unidos, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto hemos avanzado como sociedad? He ahí el problema, ¿no? Entonces, si nosotros hemos avanzado como en materia del dinero y en materia de inventos, sí, perfecto, pero ¿qué se ha dado? ¿Cuál es el grado de evolución que ha sufrido la humanidad para poder darse cuenta de todo esto, ¿no? El mejor ejemplo, lo que ha pasado en la matanza, ¿no? Las armas es un invento humano, pero las armas no se van disparando solas, es el humano, es la persona que tiene un grado de civilidad puesto en sí para que pueda tomar una decisión si salgo a matar gente o no salgo a matar gente. Entonces, en ese sentido, la economía del Perú también tenemos que preguntarnos, ¿no? Si nosotros estamos gastando responsablemente, ¿no? Si la economía peruana en estadística macroeconómica es formidable, fabulosa, pero en microeconómica está, como decimos nosotros, chorrea o no chorrea, ¿no? Está llegando o no está llegando la población en realidad, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Entonces, sí, podemos hablar de que se ha pronosticado que el Perú va a tener va a ser la mejor economía, ¿no? En Latinoamérica, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué tanto es palpable para el ciudadano de a pie, para el peruano, ¿cierto? Si esto es una realidad en sí, ¿no? Entonces, ahí, tenemos que buscar un equilibrio. Se pueden inventar muchas cosas. Podemos ser la mejor economía en Latinoamérica o en el mundo, si ustedes quieren, ¿cierto? Pero, ¿qué tanto lo ve el ciudadano de a pie? Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Osvaldo, antes yo sí creo que la gente lo está viendo y eso se ve en la calle, se ve en todos los lugares del país. Yo viajo mucho y se ve, pero además Osvaldo, no solamente se ve, sino se ve estadísticamente también. Osvaldo, vamos a volver. Sí. Vamos a volver con esa propuesta que tú estás planteando en relación a lo que dijo Giovanni. Vamos a hacer una pausa rapidito en este hangout y volvemos. En estas fiestas estamos en la provincia de Cotabamba, región Apurímac. Hoy va a empezar el Jaguar Fiesta. Revive una de las fiestas más importantes de nuestros Andes. Esto, señores, es el Jaguar Fiesta. Este 25 de diciembre y 1 de enero a las 7 de la noche en Serpentina del Perú por Willax Televisión. Noticias que sirven. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Yo me
pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Volvemos con este hangout de 2 horas en este nuevo horario que tenemos. Desde las 10 de la noche hasta las 12 estamos en el hangout de Cuatrinca. Así que usted está invitado a partir de mañana a seguir participando. Solamente tiene que ir a Google Plus y buscar Willax Televisión y poner ahí, entrar a hangout y automáticamente se une a la conversa interesante que hemos tenido. Muchachos, ¿han sentido estas 2 horas de conversación? Porque ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. Para nada, ¿no? Y quienes los han sentido es el público. Nosotros lo hemos pasado bien, ha sido muy rápido. Pero Osvaldo, ya que tú estás en la toma de la palabra, querías responder al argumento de Giovanni. ¿Tú sí consideras que el público lo siente, la persona a pie lo siente? Una de las cosas que siempre dicen las personas como Giovanni, que con mucho cariño ven al Perú desde fuera, ese debate sobre el chorreo, el goteo, ya pasó. Eso fue en la época de Toledo, y las estadísticas, los estudios, las investigaciones han demostrado que no solamente se trató de eso, que fue una visión errónea de ese gobierno, sino que hay políticas públicas que se han establecido y que además demuestran que la pobreza, que en la época de... Para poner un dato que yo siempre ubico, en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno del 85, había 32% de pobres. Terminamos el gobierno de García con 66% de pobres. En 5 años duplicó la pobreza. Del 90 para aquí, hasta esta fecha, la pobreza ha disminuido del 50 y tantos % que dejó Fujimori al 27% de pobres. O sea, hay una mejora sustancial, lo cual implica que si seguimos por el camino adecuado, con un crecimiento entre 6 y 7%, con políticas redistributivas, con economía de mercado, porque quien saca de la pobreza a la gente es el mercado. Cuando la gente se incorpora al mercado y vende, compra, vende su fuerza de trabajo, recibe un buen salario, se capacita, ahí se incorpora. Esa es la mejor incorporación, la mayor inclusión es entrar al mercado. Pero si eso se mantiene, en el 2021 con un crecimiento de 6, 7, la CONFIEP dice que podemos crecer, yo no sé si Roberto estará de acuerdo, podemos crecer hasta 8% el próximo año, siempre y cuando, supongo yo, que se hagan las reformas que Roberto ha señalado. Podríamos tener en el 2021 12% de pobres, con lo cual somos otro país, un país de clase media, un país con un número muy reducido de pobres y con una tendencia, si seguimos creciendo, a seguir disminuyendo la pobreza. Pero para que logremos eso, tenemos que hacer reformas profundas. Una de las más grandes es la de la educación. No podemos seguir con una educación de ínfima calidad. Y es tan mala la educación que, fíjense ustedes, yo estaba haciendo una consultoría en el distrito de Ate y le he pedido a los de la municipalidad que me pasen su data, su estadística. ¿Y qué creen que he descubierto? Que ya el 50% de los niños que estudian en los colegios estudian en colegios privados y el otro 50% en colegios públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante la decadencia de la educación pública, la gente de clase media hasta de la clase media baja está buscando colegios particulares para educar a sus hijos. O sea, hay un cambio en la economía peruana, pero se tiene que hacer un cambio muy radical en educación, lo que dijo Roberto, los cambios institucionales y los cambios en los valores. O sea, ¿qué valores? Acabar con la corrupción municipal, acabar con la corrupción regional, acabar con la corrupción en las empresas públicas, acabar con esa clase política vergonzosa que tenemos como la de los congresistas, que son una casta que no sirve para nada, que encima se aumentan los emolumentos, de tal manera que si nosotros atacamos esos problemas, la economía peruana va a crecer. Pero ahora, sí se siente, esa mejoría económica se siente en todos yo tengo un comentario.
Sí, Roberto. Yo quiero hacer un comentario en relación al tema de la educación que está tratando acertadamente, ¿no?, nuestro amigo Osvaldo. Cuando a mí me invitan a dar algunas conferencias en relación a diferentes temas, principalmente economía y mercado, yo empiezo con una suerte de paradoja. Y ya que creo que estamos en una hora pertinente, creo que puedo decirlo públicamente. Mis sesiones empiezan con la siguiente pregunta, y se las dirijo obviamente a los varones, principalmente a varones. Y les digo, oigan, ¿qué varón en algún momento de su vida, en una situación de apremio, no ha hecho su primera necesidad básica e indispensable en un árbol? Entonces, el 90-95% de los hombres levanta la mano. Y después hago la siguiente pregunta, y se la hago a todo el auditorio, hombres y mujeres incluidas. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes alguna vez ha hecho su primera necesidad básica e indispensable en el medio de su sala? Y uno me responde, oye, ¿estás loco? ¿Qué tienes? Oye, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el parque sí y en tu sala no? ¿Por qué en el árbol sí y en tu mueble no? Y la respuesta, Samuel, Osvaldo, Giovanni, amigos, está en el derecho de propiedad. Nadie cuida mejor algo que lo que es suyo. Nadie valora más algo que lo que le ha costado realmente. No, o sea, no fue Roberto. Se fue Roberto. Interesantísimo, Bueno, interesantísimo pero sí, su análisis, simplemente es lo que quisiera continuar lo que estaba diciendo. Efectivamente, para mí yo no estoy negando el hecho de que la gente salga a comprar, no estoy negando el hecho de que la gente vaya a restaurantes. Hacen cola para ir a restaurantes. Yo sé eso, yo tengo ahí mis ojos y mis orejas también en Lima, ¿no? Yo no niego eso, por supuesto que la gente sale. La pregunta es, a los restaurantes que toda esa gente va, la gente se sigue limpiando en servilletas o en el mantel, ¿no? La gente trata de más o menos tomar agua en el vaso o simplemente va al caño a sacar agua de ahí y no pagar agua. Esas cosas en realidad hay que preguntarse, ¿no? Como lo decía bien Osvaldo, la educación. Entonces, a eso yo me refiero. Se tiene que haber un equilibrio. Sí, avanzamos en materia económica, pero en materia social, ¿qué estamos haciendo? O como hay una contradicción, ¿no? Según las últimas informaciones, y es un poco para actualizar lo dicho por Osvaldo, tenemos un déficit de infraestructura por unos 88.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y contrariamente a eso, el Estado solamente ha hecho una inversión en cuanto al gobierno nacional, de ejecución del 75% de sus inversiones, los municipios 58% y las regiones 66%. Es decir, ¿de qué, en todo caso, sirve tanto prosperar si en tema de infraestructura no estamos interconectados y los de afuera no tienen una mejor posibilidad de sacar sus productos porque las carreteras no son las más óptimas y no hay un mayor impulso de la economía? Es decir, si esa infraestructura estaría en su tope de capacidad de ejecución, ¿no sería aún mucho más beneficioso para nuestra propia economía? Entonces, ¿por qué tenemos esas contradicciones dentro del manejo? Porque justamente acá tenemos un problema de liderazgo, de conducción. Yo lo que creo es que el Perú ha sido muy influenciado por estas ideologías comunistas y por el neocomunismo. O sea, el marxismo, leninismo, el neocomunismo, el comunismo asusta a la gente con la idea de que todo debe ser público, que no puede ser privado, que cuidado, que van a concesionar. Hoy día, por ejemplo, el diario El Comercio publica, o no sé si hoy o ayer, publicó una información, creo que ha sido ayer, sobre el desarrollo de la economía agraria. Y demuestra que en los últimos años ha crecido 25 veces la economía agraria en el país. Y sin embargo, cuando tú entras a ver los comentarios de los que en las redes sociales dicen, qué horror, eso es mentira, eso no es cierto, yo soy agricultor y soy cada día más pobre, etcétera. Yo he trabajado como consultor también, porque he hecho tantas cosas en mi vida y las hago en el sector rural, como asesor de comunidades campesinas. Y yo he visto
progresar a las comunidades campesinas y a los agricultores mucho más estos últimos años, estos últimos 20 años, que los 20 años anteriores. Entonces, lo que sí falta, es, como ha dicho muy bien Giovanni, es una gran modernización educativa y cultural. Porque lo cultural no es solamente la música, el baile, la danza, la poesía, la literatura. Lo cultural también es, además de lo otro, es la generación de valores, porque los valores permiten el desarrollo económico. Por ejemplo, puntualidad, limpieza, orden, respeto a las leyes. Todo eso forma parte de la base cultural que permite que un país sea desarrollado. La búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la calidad en los servicios, el justo a tiempo, entregar los productos bien hechos, el romper con la mediocridad, el ser competitivo. Todo eso tiene que ser parte de una campaña que no necesariamente de los colegios, sino tiene que partir del Ministerio de Cultura. O sea, el Ministerio de Cultura, donde está el señor Luis Peirano, y un viceministro que obstaculiza las inversiones en lugar de ayudar a promover la inversión, el Ministerio de Cultura debería promover una gran campaña por hábitos, por valores culturales que hagan del Perú un país competitivo, porque la economía no la crean solo las empresas, la crea la gente. Es si verdad. el peruano decide desarrollar, seguiremos creciendo. 30 segundos, Roberto, y terminamos porque ya estamos en la última parte. Dale, te escuchamos. Sí, en realidad hay que completar el comentario, y ese hecho de propiedad, el derecho de propiedad es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra. Y en derecho de propiedad no me refiero a ser propietario de un edificio o de un negocio gigante. Desde el mismo momento en que yo tengo dos manos o una capacidad intelectual, yo ya soy propietario de algo. Redefinamos la educación pública, hagamos que los directores, los profesores, APAFAS, sean los dueños y los responsables y los gestores de cada colegio, que pasen a ser los verdaderos de cada colegio para que vean cómo la actitud va a cambiar. Ahorita un padre de familia reclama un colegio nacional y cae roto. Sin embargo, cuando el director le paguen por eso, a los incentivos, productividad, las cosas van a cambiar rotundamente. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes por este hangout. Nos hemos pasado unos segundos. Giovanni Vizcardo sigue pasándola bien en esta Navidad. Nos vemos en otro momento. Osvaldo Carpio sigue disfrutando de los regalos de tus hijos. Y Roberto, nos vemos pronto. ¿Ok? Nos despedimos de este hangout. Que siga pasando una feliz Navidad. Chao.